Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que nos das, te damos gracias por que tú, Dios Santo, has decidido, has permitido que estemos en este lugar para aprender más de tu palabra. Te damos gracias, Dios Santo, eh, por todas tus bendiciones y te lo damos en el nombre de Jesucristo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo hasta este momento? La revelación de Jesucristo a través del libro de Apocalipsis. ¿En cuántas partes se divide el libro? En tres. La primera es las cosas que has visto. La segunda, las que son y las que han de ser. Después de esto, ¿sí? ¿En qué nivel estamos hoy día? O en la tercera etapa, ¿no? Y ya vimos el capítulo 4. ¿Qué podemos decir del capítulo 4 hasta este momento? El viernes tuvimos un repaso de lo que es el capítulo 4. ¿Quién estuvo aquí el viernes? La mayoría, ¿ok? A ver, ¿qué podemos decir del capítulo 4? ¿Qué es lo que vemos en el capítulo 4? Ajá, ok. ¿Qué más? ¿A dónde está aconteciendo todo eso? En el trono majestuoso de Dios. Y lo importante de, ¿por qué estoy haciendo estas preguntas? Porque quiero que vayamos a ese lugar, ¿sí? Que meditemos en ese lugar, porque para eso es que nos está llevando la palabra de Dios a ese lugar, porque nuestro Dios nos dio una forma creativa de pensar y procesar la información que se nos va a dar. Y si lo podemos ver con nuestras mentes, entonces nuestro espíritu puede hacernos entender qué es lo que está aconteciendo de una mejor forma. Y es muy importante también entender qué es lo que está aconteciendo para poder aprender lo que vamos a aprender hoy día. Ahora, estamos en una sala de qué, como de un juicio, ¿sí o no? Una corte, es una corte. Lo interesante es que en una corte en la tierra tiene el juez. ¿Qué más hay en una corte? Testigos, el jurado, el abogado y los acusados, pero, ok, y en el capítulo 4, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto al juez. También una cosa que hay en la corte de aquí en la tierra, hay los que cuidan. Están los que están cuidando, la policía o los que están encargados de cuidar. En esta escena que estamos viendo, está el juez, las 4 criaturas que están cuidando, los 24 ancianos, aquí son 12, ¿sí o no? Los jurados son 12, pero en este jurado son 24, que me deja saber que es aún más importante, ¿sí? Porque se dobla el jurado. ¿Qué más? Ajá. Se va a hacer un juicio, ¿sí? ¿Qué más? ¿Quién más está ahí? El abogado, no hace, muy bien, el abogado, ¿quién es el abogado? Jesucristo mismo. ¿Y quién más está ahí? Juan, es Juan el que está ahí, que es un testigo a lo que va a acontecer, ¿sí o no? Ok, entonces cuando pensamos en una escena o en un capítulo, decimos capítulo 4, luego termina el capítulo 4, empieza el capítulo 5, y ya automáticamente pensamos que es algo diferente, ¿sí o no? Pero aquí y corrígeme Israel si estoy equivocado, pero en las escrituras antiguas no habían capítulos, pues era todo corrido, ¿sí o no? En la actual, los capítulos, sí, pero en la original quise decir.
no, no habían capítulos, era seguido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No hagamos división entre el capítulo 4 hasta que termine, porque todo esto viene seguido. En un mismo lugar va a acontecer todo lo que vamos a ver hasta el capítulo 22. Todo lo vamos a ver acá, en esa misma escena. Entonces, con eso en mente, sabemos que está el juez, Dios Padre, está Dios Hijo, Jesucristo, está el Espíritu Santo, representado en los 7 espíritus, están los 24 ancianos, las 4 seres vivientes, y muy pronto, en el capítulo 6, vamos a ver que aparece la humanidad también, ¿sí? Desde un punto de vista diferente, pero aparecen los que van a ser acusados o juzgados, ¿sí? Ok. Espero que eso ayude un poco a poder entender qué es lo que está pasando, porque hubieron pensamientos que dijimos que Jesucristo no estaba en el capítulo 4, porque no es mencionado, pero Jesucristo sí está en el capítulo 4. Okay. Entonces vamos a ver el capítulo 5, versículos del 1 al 14, y esto es en relación al que es digno. ¿Quién es digno? Jesucristo, ¿sí o no? Y esta es la tabla eh, que tenemos acá. Muy pronto vamos a traer una eh, para que la miren, y el que esté interesado, pues vamos a imprimir una para que esté interesado en la era de la iglesia. Sabemos que ya vimos eso, lo que vio Juan, y ahora estamos viendo lo que está aconteciendo en el capítulo 4 al 22, que es las cosas futuras. Entonces, de lleno a lo que es el pasaje. Eh, Ernesto, yo siempre voy a poner a Ernesto que me lea la lectura bíblica, y ya deciré. Entonces, Ernesto, si nos puedes leer versículos 1 al 5. Ok, hasta ahí. Podemos ver que en esta escena hay otras personas que no se habían mencionado en el capítulo 4, pero que están ahí, porque no nos dice entraron en la escena, solo continúa la escena, y ahora nos están diciendo que hay otros seres en esta escena. ¿Qué podemos ver en esta parte? ¿Quién más entra en la escena? Muy bien, vamos a seguir. Decir, muy bien. Y luego, versículos 10 al 14, voy a pedir a mi esposa, Marcia, si puede leer el resto.
Ok. ¿Qué más vemos en la escena ahora? Bueno, vamos a ver qué dice el pasaje. ¿Los puede ver Juan o solo los oye? Entonces dice las dos, los ve y los oye, que son parte de lo que está aconteciendo, de todo. Entonces estamos ampliando la foto, la fotografía o la escena de lo que estamos viendo. Es algo grandioso, algo grande lo que está por acontecer. ¿Ok? Entonces, versículo 1, vamos a ir poco a poco, son 14 versículos, y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Acá podemos ver la soberanía absoluta de Dios. ¿Ok? ¿Dios quién? Dios Padre. El Padre es el que tiene el rollo en su mano derecha. ¿Y a dónde es que está el Hijo? A su mano derecha. Y derecha comúnmente representa poder y fuerza. ¿Ok? Y dice, ¿qué es lo que tiene en su mano? El rollo. Entonces, y dice, un librito escrito por dentro y por fuera, es este rollo, sellado con 7 sellos. Ahora, el enfoque, y esto es lo importante de todo el estudio que viene a continuación, el enfoque desde este punto será este rollo con sus 7 sellos que serán abiertos empezando en el capítulo 6 en adelante. Pero el enfoque mayor es ¿quién lo va a abrir? El único digno de abrir el rollo. Entonces, cuando estamos tomando una fotografía, empezamos con el lente y lo enfocamos y nos damos cuenta que hay algo mucho más hermoso y lo volvemos a enfocar a lo que queremos en realidad coger. Esto es lo que está aconteciendo acá. El rollo es importante, pero quién va a abrir ese rollo es mucho más importante. ¿Sí? Entonces, estos rollos usualmente eran escritos en papiro en los tiempos antiguos y alcanzaban hasta 30 pies de altura cuando se abrían. Estamos hablando de una distancia como de aquí ahí a la mitad del cuarto. Con información no solamente por dentro, sino que también por fuera. Ahora, por lo que en lo que estuve estudiando acerca del tema, es interesante que lo que estaba dentro del rollo usualmente era muy importante y lo que estaba afuera era como un resumen en pocas palabras para que supieran que lo que estaba dentro era importante. Entonces, por eso es que el rollo tiene por dentro y por fuera. Y Juan mira esto, le llama la atención que este rollo tiene información por fuera y por dentro. ¿Sí? Y que está sellado con 7 sellos. ¿Sí? Estos rollos después de ser terminados eran sellados 7 veces para guardar su contenido, especialmente cuando era muy importante. Usualmente se escribía de los dos lados y Juan observó este detalle. El papiro, antes de seguir con lo que es el rollo, creo que era importante entender un poco acerca de este material, el papiro. Es una planta acuática de tallo hueco y liso, tiene un olor aromático, leñoso y reptante, hojas largas y estrechas, tiene flores pequeñas y verdosas. Ahí miran la fotografía, cómo es la plantita, en un penacho de espigas, puede alcanzar hasta 3 metros de altura, que vienen siendo como 9 pies, más o menos. ¿Sí? Eso es una altura bien alta. Se da en Egipto, Etiopía y en el valle del río de Jordán y en Sicilia.
Es una lámina flexible, pero muy fuerte. No se puede partir como el papel. ¿Sí? Y es empleada para escribir o dibujar en ella. Los egipcios, los griegos y los romanos usaron el papiro para hacer el ahí. Tienen un rollo, más o menos una idea de un artista que dibujó este rollo, pero quise ir más allá del proceso de lo que es el papiro. Y es bien interesante cómo se hace el papiro. Eh, Tengo un video que después de la escuela dominical, al que esté interesado, yo se lo puedo mandar, son 5 minutos, pero es muy interesante cómo es el proceso para poder entender el por qué usaban esta clase de material para escribir cosas importantes. Porque por lo que pude entender, esta planta era muy importante para este grupo de personas, los egipcios más que todo, lo miraban como una planta sagrada. Y la forma del tallo es en forma de triángulo, que de ahí venía la forma que hacían las pirámides. Tiene mucha información que tiene que ver con esta plantita. Pero les mandaré el libro, el video para que miren más información acerca de eso. Ok, entonces, y dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. No se nos dice el nombre, ¿verdad que no? No dice el nombre del ángel, pero se cree que es el ángel Gabriel, porque su nombre significa el poderoso de Dios. Y podemos ver en Daniel, capítulo 8, versículos 16 y 9, 21. Eso es lo que más o menos nos da la idea de quién es Gabriel, el ángel Gabriel. Luego este mismo ángel, 500 años después, se le aparece a quién? A María, para darle la noticia de la concepción del Mesías. ¿Sí? El Mesías prometido. ¿Y quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es la pregunta que hace este ángel, pero lo hace con una voz fuerte. ¿Y quién es digno de abrir estos sellos? Entonces, este rollo tiene 7 sellos, ya lo vimos, los cuales son 7 juicios que serán desatados para juzgar la tierra, empezando en el capítulo 6 de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo era que eran estos rollos? Tienen 7 sellos y al principio decía, ¿cómo es que ponían los sellos para poder ir desatando uno por uno? ¿No? Porque no es que se enrolló y se pusieron 7 sellos, porque si pongo los 7 sellos no puedo abrir el rollo sello por sello. Entonces, se enrollaba, se sellaba y volvía a enrollar, se sellaba y así hasta que ya lo que era primero tiene que ir de último para que lo primero que puse en el rollo es lo último que voy a leer. Y lo iban en forma opuesta, escribiendo o cerrándolo para que así cuando lo fueran abriendo, fueran leyendo conforme a lo que era la importancia. Entonces, el último sello se abría y en este caso así va a ser. Se abre el primer sello, Jesucristo lo abre y lee lo que es la información que está debajo de ese sello. Al principio decía, pero se abrió el primer sello y en el sello es que estaba la información. No, está en el rollo. Pero hay que leer hasta dónde está el segundo sello. ¿Hace sentido? Ok. Y luego continúa diciendo, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces, acá cuando dice ni de mirarlo, quiere decir el contenido que tiene escrito el libro. Porque Juan está viendo el rollo, y muchas personas pueden venir a decirme, pero tú estás diciendo que nadie lo podía ver, pero Juan lo está viendo. A lo que se refiere es el contenido del libro, ¿sí? Entonces, interesante que dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque hablábamos hace poco que Satanás fue derrotado. Satanás ya no tiene nada que ver con las cosas de Dios. ¿Sí? Dice, Satanás siempre ha querido destruir los planes de Dios, pero ni aún
Él tiene acceso a esta información. Nadie tiene acceso a esta información. Solo Dios Padre tiene acceso y Dios el Hijo en el versículo 5. Y lo vamos a ver en el versículo 5. Dios no puede entregar un mensaje a los hombres, ¿ok? A menos que haya un hombre apto para recibirlo. Es Jesucristo hombre. Y Dios al mismo tiempo. ¿Y quién es el que va a recibir la información? El mismo Señor. Ok. Sí, sí. No, no, pues, no importa. Está allá atrás, está por su naturaleza, ¿sí? Ujú. Muchas gracias por esto, porque hay que expander en lo que es importante y esa parte es muy importante. El versículo 5 nos dice, y uno de los ancianos me dijo, sabemos que hay 24 ancianos, ¿no? Y dice, me dijo, ¿a quién le va a decir? A Juan. ¿Ok? No se nos deja saber quién es este anciano, ¿ok? Pero no importa porque el centro de la atención es Jesucristo. Y quería enfocar eso al principio de la clase. El rollo, pero el enfoque es Jesucristo, no los ancianos. Entonces, no llores, es lo que le dice este anciano a Juan. Entonces Juan está llorando, le dice, no llores. Juan no tenía por qué llorar. Estaba llorando porque no tenía la suficiente información y se le iba a ser dada, pero todas estas personas que están en este juicio tienen la información, incluyendo los 24 ancianos. Dice, no llores. Jesucristo era el único digno de abrir estos sellos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el versículo 5 nos dice. ¿Qué dice el versículo 5? Dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 reyes. Todos sabían que él era digno de abrir este rollo, menos Juan. Mm, sí, sí. Ujú. Algo emocionante. Ajá. ¿Por qué crees que está llorando Juan? Ujú. Ajá, ajá. Reconoció quién él era. Ujú. Algo interesante, cuando, eh, cuando hay algo eh, que se puede hacer, como abrir un rollo, fácil, ¿no? Y se dice no hay nadie que lo pueda abrir, alguien podría decir, yo lo abro,
Pero lo interesante acá es que Juan no se ofreció, porque él entendía como ser humano su condición. Sí, sí. Correcto. Vale. Por tu condición que tenemos. Vale. Se puso triste porque no podía. Sí, no, no. Y aquí no hay respuesta mala. Sí, sí, pero el 4 no, no dice. Ujú, ujú. Y dice, ¿qué es lo que dice el 4? Pues dale, Ernesto. No por eso. Y buena observación, por eso yo permití que todos dijeran algo, porque el contexto nos dice. Sí, por acá, Carmen, y aún el ángel más grande que se fue en contra de Dios, que es el mismo Satanás, es digno, menos él, ¿verdad?, de tener acceso a esta información. Hermano Marcelo. Ujú, ujú. Es algo majestuoso. Sí, una mezcla de sentimientos, emociones, sí, en mano derecha del mismo. Algo hermoso. ¿Sí? Ujú, ujú.
Esto es mucho, mucho más grande de lo que él ha experimentado. Que él sabía que su maestro había muerto. Ujú, ujú. Sí, hermana Celina. De cierta forma sí, y en otra no. ¿Por qué? Porque ¿quién pregunta quién es digno de abrir el rollo? ¿Es Juan? Es el ángel. Entonces, no, no fue Juan, fue el ángel el que hizo la pregunta. Y Juan solo mira de lejos el libro, no sabe qué es lo que está dentro, no, no sabe si son instrucciones, solo sabe que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque sabe que es importante por los 7 sellos y porque sabe que en la cultura de ellos tener sellos en un rollo es algo importante. Y máximo cuando tiene 7 sellos, que 7 significa perfección completo, ¿sí? Entonces, tiene 7 sellos, es algo perfecto y completo. Ahí ese contenido es perfecto y completo, ¿sí? Y la persona que lo tenía y la persona que lo va a recibir, que es el que es digno de desatar estos sellos. Ok, muy buenos comentarios, pero ajá. Pregunta. ¿No? Se me viene a la mente, se me viene a la mente cuando Jesucristo le dice el que es digno de tirar el primer piedra, que la tire. Y todos se fueron, porque nadie era digno de recoger eso. Hermano Marcelo, y de ahí seguimos con la clase. Ajá. Y eso es lo que significa yo mucho. Muy, muy bueno. Bueno, seguimos con lo que es la clase. Entonces le dicen, no llores, ¿ok? Porque ya sabíamos que había alguien que era digno de abrir el rollo. ¿Quién era? El león de la tribu de Judá. Y sabemos específicamente que este es Jesucristo. Ahora, el título del león simboliza
digno, noble, soberano, fuerte, feroz y victorioso. Podemos ver Génesis capítulo 49, versículo 9. Estos términos apuntan al Mesías que tienen todos estos atributos y viene de la tribu de Judá. ¿Okay? Y no solamente se queda ahí, dice que es el león de la tribu de Judá y dice la raíz de David. ¿Qué quiere decir la raíz de David? Bueno, que Jesucristo es el Mesías que vino del linaje o descendencia del rey David, cumpliendo las profecías y el pacto davídico. ¿Recuerdan que había un pacto y se cumple este pacto? Podemos ver 2 Samuel 7:12 al 16, Isaías 11 al 1, versículo 1, perdón, en el capítulo 10, o versículo 10, y Mateo 1:1. Alguien que me lea Mateo 1:1. Sí, dale, Rogelio. Entonces, ¿de dónde viene Jesucristo? Viene por sangre de David. Y David era un rey. ¿Sí? Ok. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dijimos que Jesucristo venció a Satanás, el pecado y a la muerte. ¿Sí o no? Jesucristo es el único digno de estar estos 7 sellos, que son juicios de Dios Padre para el mundo. Ahora, continúa diciendo, estaba en pie un cordero como inmolado. Dice, como inmolado. Okay. Ahora, el título o término de cordero representa a Jesucristo en su primera venida y a su crucifixión, porque en la crucifixión se habla de un cordero que fue inmolado. ¿Sí? Entonces, Jesucristo en su primera venida es representado como un cordero y en su segunda venida es representado como que como un león. ¿Por qué león? Porque va a ser un rey. Dijimos que el león representaba reinado, rey, ¿sí o no? Y en su segunda venida Jesucristo viene a establecer su reino milenial. Pero acá es representado como un cordero. Ahora, Jesucristo recibe este título 27 veces en este libro de Apocalipsis. Aunque haciendo el estudio, dependiendo de las traducciones, en cierta parte decía 29, en otras decía 27. Ahora les voy a dar como tarea en la versión Reina Valera del 1960 que alguien me busque, no ahorita, pero en el transcurso de lo que es el estudio, que un día me venga y me diga, te encontré cuántas veces se menciona la palabra cordero en la versión Reina Valera. Y que me diga, son 27 veces, o 29 veces, o son 28 veces. Sí, en el libro de Apocalipsis, ahí está. La palabra cordero. Ok, ya les di tarea para los que estaban pidiendo tarea.
Entonces, ¿qué tenía? Dice que tenía 7 cuernos. ¿Qué cosa es eso? Estamos viendo un cordero inmolado. Ahora, cuando hablamos de inmolado, ¿por qué creen que dice como inmolado? Porque Jesucristo lleva las cicatrices de la crucifixión en sus manos, en su costado y en sus pies. ¿Sí? Entonces, es por eso que se dice como inmolado, porque Él lleva esas cicatrices. Ahora, pero dice que tiene 7 cuernos. ¿Han visto a un cordero con cuernos? ¿Con 7 cuernos? ¿Con 4 más o menos? ¿Y para qué sirven los cuernos? ¿Para qué utilizan los cuernos los corderos? Es como un arma para defenderse, para, no solamente para defenderse, sino para atacar, porque también atacan, ¿sí o no? Eh, o para coger a su presa o diferentes cosas. Ahora, los cuernos son usados como armas en el reino animal para defenderse del peligro. El número 7 en la Biblia representa completo y perfecto. Acá los 7 cuernos representan también dominio, poder absoluto, reinos, imperios, como en el libro de Daniel. ¿Recuerdan en el libro de Daniel? Están los pasajes ahí, lo pueden ir a ver. Por cuestión de tiempo no lo vamos a ver. Pero Jesucristo tiene la omnipotencia absoluta. ¿Sí? Esto es lo que representa estos 7 cuernos. Que tiene el poder absoluto sobre todo reino, sobre toda nación, sobre todo lo que existe. No se queda ahí, dice, y 7 ojos. Con 7 cuernos y 7 ojos. Ahora, Jesucristo no solo tiene la omnipotencia absoluta, sino también es omnisciente. Y todo lo ve. Eso es lo que los ojos representan. 7 completos, ¿se acuerdan? Completo, perfecto. Jesucristo puede verlo todo. ¿Y qué? Perdón. Él lo puede todo y lo ve todo. Y ahí no se queda. ¿Cuál es el otro atributo de nuestro Dios, de Jesucristo? Que Él está omnipresente. Entonces, ¿cuáles son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra? Y ahí es donde vamos a ver la omnipresencia de nuestro Dios. Una vez más vemos al Espíritu Santo de Dios en estos 7 espíritus. Acá vemos la omnipresencia de Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Salmo 139, versículos del 2 al 9. Y luego dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Veamos lo que dice Daniel, capítulo 7, 13 y 14. A este sí lo vamos a buscar. Daniel 7, 13 y 14. ¿Lo tiene alguien? Sí, leen. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Es como que está pasando parecido, pero en diferente punto de vista. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, hizo, y vino y tomó el libro de la mano derecha de que estaba sentado en el trono. ¿Y qué era lo que decía el pasaje? El Padre le está dando al Hijo. ¿A quién? El Hijo es representado como el hombre. ¿Sí? Léelo una vez más. El Hijo del Hombre.
Jesucristo. El Padre. Muy bien, entonces, al dar este rollo a Jesucristo acá, es lo mismo que está aconteciendo en esa lectura. Está dando el dominio completo al Hijo. ¿Sí? Este es comentario mío, puse qué hermosa escena que Juan y nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios, porque así se le plació a nuestro Dios que nosotros pudiéramos ver en este día. Hermoso, ¿sí o no? Dice que el Cordero vino y tomó el rollo. Jesucristo vino y tomó el rollo de la mano derecha del Padre. Juan 5, 22 y 27. Ahora, apenas vamos por el versículo 7 y son 14. Vamos a la mitad de la clase. Es la 1 de la tarde, vamos a salir aquí a las 2 de la tarde. No, mira. Nos queda como media hora más o menos. Un poco menos. Ok. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Cuándo se postraron delante del Cordero? Cuando él tomó el libro. ¿Sí? La adoración es el acto apropiado del creado para su creador. Todos los seres que están alrededor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo son seres creados. Y por lo tanto se postran en adoración delante de Dios. Ahora, todos tenían arpas. ¿Okay? Dicen que solo los ancianos tenían las arpas. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Todos. ¿Y cuántos personajes tenemos en la escena ahorita? Bueno, Juan está viendo nada más. Juan solo está viendo. Él no tiene arpas, pero los demás sí. Todos los seres que están alrededor, los 4, los 24 y los millones de ángeles que están alrededor. ¿Podemos ver esa imagen? Todos, dice, todos. ¿Verdad que dice todos? Ok. Tenían arpas, los 4 seres vivientes, incluyendo los 24 ancianos. Y todos estaban alrededor. El arpa era un instrumento de adoración usado a través de la historia bíblica, especialmente por el rey David. Y podemos ver esto en los Salmos. Salmos 43, versículo 4, 71, 22 y 153 al 5, que fue lo que leímos hoy en esta mañana, cuando empezamos el servicio. Y no solamente tenían arpas, sino que también tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Sí? En la Biblia el incienso representa las oraciones de los hijos de Dios. Salmos 141, versículo 2. El incienso era quemado en el templo por las mañanas y por las noches en el altar. El altar, como ustedes ya saben, estaba dividido por un velo. ¿Sí? Estaba en el templo y luego había un lugar que le llamaban el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios. Ahora, el incienso entraba por las cortinas, o cuando entra el olor por nuestras fosas nasales, ¿sí? Y el mismo concepto acá estaba ocurriendo con el incienso y entraba a la presencia de Dios. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 40, versículos 26 al 27. Esto indica que cada anciano, ¿okay? Muy importante esto, representantes de la iglesia redimida por Jesucristo, ¿okay? Trae oraciones delante de Dios. Yo sé que estamos en el debate que si los ancianos son ángeles o son seres humanos, pero
Entre más hacemos el estudio, nos vamos dando cuenta que esto tiene que ver más con creyentes, exclusivamente creyentes. Pero vamos a seguir con el estudio y al final del estudio, pues vamos a debatir con eso. Ok. Y cantaban un nuevo cántico. ¿Qué decía el cántico? ¿Se acuerdan el cántico? Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y el viernes tuvimos un poco de debate en este pasaje, porque las traducciones muchas veces no nos ayudan a entender bien, porque cambian las traducciones de una traducción a otra, cambia. Y hay traducciones donde aquí los que cantan eh, no necesariamente se aplican, que son redimidos, pero en la mayoría de versiones habla de que los que están cantando son los redimidos. ¿Sí? Ok, entonces en eso vamos a dale, dale. Sí, no, no. Si no, vamos a salir a las 3 de la tarde de aquí. Ujú. Y que está por acontecer, porque después de estos juicios viene el reino de nuestro Señor. Ok, muy hermoso todo eso. Y continúa diciendo, bueno, ¿a dónde me quedé? En el 10. Ok, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ok, cuando habla que tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Bueno, también mencioné, me salté lo que dice. Ok, vamos a empezar desde arriba, porque no empecé la parte de arriba. Y cantan un nuevo cántico. Ok, este canto celebra y anticipa, muy importante, qué es lo que, qué es lo que están cantando. Ok, anticipa los acontecimientos en lo que va a ocurrir. Okay. Si ponemos atención a lo que dice el cántico, es una celebración y anticipa los acontecimientos que vienen. Okay. Dice, digno eres. Bueno, Jesucristo murió en la cruz del Calvario por los pecados del hombre, Juan 3:16. Por eso sabemos que nuestro Dios es digno. Él es digno porque Él tomó nuestro lugar, muriendo en la cruz, tomando nuestro lugar y pagando la deuda del pecado ante el Dios Padre, dándonos redención eterna. Y están los pasajes, Lucas 22:19, Romanos 5:8, Gálatas y 1 Timoteo. De todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo murió por toda la humanidad, sin excepción alguna. Desde el principio hasta el fin de la creación, Jesucristo murió por cada ser humano. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir cuando dice sobre la tierra? El milenio, sí, pero ahí se queda el reinado de los creyentes en el reino.
Entonces, aquí está hablando del reino milenial exclusivamente, ¿sí? Porque dice en la tierra. Pero algo que tenemos que entender es que nuestro reinado con Jesucristo no se queda aquí en la tierra, sino que seremos reyes y sacerdotes en la eternidad también, con nuestro Dios. Todos los creyentes venimos a ser parte del reino de Dios. Esto no significa que seremos reyes y sacerdotes aquí en la tierra solamente. Este canto se concentra en el milenio, pero veremos que el creyente reinará con Cristo por la eternidad. Muy importante. Ahora, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Acá la expresión millones de millones significa una cantidad sin número. En inglés es millions, ¿ok? Que significa innumerable. Y lo podemos ver en Daniel, capítulo 7, versículo 10. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esto es lo que dice esta adoración, este himno, este cántico que están cantando. Ahora, ¿tienes cuántas cosas importantes es este cántico? 7. ¿Quién está tomando la cuenta de cuántas veces se menciona el número 7? ¿Lleva la cuenta de cuántas? ¿Cuántas? Ok, muy bien. Acuérdense que al final, yo no sé qué piensas, si vamos a hacer un concurso bíblico o no, pero ¿qué te regalo? ¿Qué te recompensas? Ok. Entonces, acá Jesucristo sin duda tiene estas 7 áreas en sus manos, porque es lo que dice el cántico, ¿sí o no? ¿Cuál es la primera área? El poder. Jesucristo tiene el poder absoluto. Vamos a añadir esa palabra, absoluto. ¿Ok? Las riquezas absolutas. La sabiduría absoluta. La fortaleza absoluta. La honra absoluta. La gloria absoluta. Y la alabanza absoluta. ¿Por qué es esto? Porque todo fue creado por Él y para Él. Y es de Él. ¿Sí? Sí, la cosa es que ciertos grupitos tienen solo una o dos de estas, otros grupitos tienen otra y otra, pero nadie tiene todo lo que Jesucristo. Ellos creen que tienen, entre comillas, por eso yo hice así, entre comillas creen que lo tienen. Ok, estamos viendo la majestuosidad de nuestro Dios, de Jesucristo y de lo que viene, porque Él es digno de abrir este rollo que va a ser abierto. No. ¿Mm? Sí, sí, sí. Mm. Sí, sí, sí. Versículo 13, ya vamos a terminar. 13 y 14. Okay. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. ¿Sí? Ahora, eso nos, eh, ¿qué quiere decir esto? Alabanza a Dios Padre y a Dios Hijo absoluto. ¿Ok? Salmo 148, versículo, perdón, Salmo 148 y 150. ¿Ok? Y continúa diciendo amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros que adoraron el que vive por los siglos de los siglos. Jesucristo, ¿sí?, recibe adoración como Dios
durante el tiempo que estuvo acá en la tierra, la cual era apropiada, porque solo Dios es el que es digno de recibir adoración. ¿Sí? Y Jesucristo aceptó esa adoración. ¿La aceptó, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y hubieron otras personas que adoraron a otros seres celestiales. Y estos seres celestiales, ¿qué fue la respuesta de ellos? Oye, espérate, no me adores a mí, adora a Dios. Pero Jesucristo sí la aceptó porque Él es Dios. Y con todo el derecho la aceptó. Ujú. Y quería la adoración. Pero- Ujú. Y eso es lo que el anticristo va a querer, una desolación del templo. Ok, entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Debemos de adorar a nuestro Dios porque fuimos creados con ese propósito. Y solamente Romanos 11:36, lo vamos a leer todos juntos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y con eso terminamos la clase de hoy día. ¿Alguna pregunta, comentario antes de irnos? No hablamos de los ancianos, ¿está todo claro? No. Pero tranquilo. Dejamos, dejamos los ancianos por un lado. Vamos a, yo sé que vamos a llegar a un conocimiento más pleno cuando ya el Señor venga a recoger a su iglesia. Lo importante era el enfoque en el rollo, los juicios que vienen, pero sobre todo el que iba a abrir esos juicios. Jesucristo, el Señor, el único digno. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que nos has dado, te damos gracias por tu majestuosidad que podemos ver a través de tu palabra, te damos gracias, Dios Santo, porque reconocemos que no somos nada más. Tú nos has hecho dignos, oh Dios Santo, a través de tu Hijo amado Jesucristo, para que nos toda la honra y la gloria por usted. Llévanos con bien hasta nuestros hogares y te lo pedimos y te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén.